Bien, estamos en marcha. En este momento iniciamos una nueva edición de Salud Online, una edición que va a estar marcada por un tema que por una parte está de actualidad y por otra que es un tema que no deja de crear, sobre todo entre diferentes expertos, entre expertos a diferentes niveles, una cierta polémica y alguna que otra controversia. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, sin duda alguna, está de moda. Es una moda, es una tendencia. Lo cierto es que cada vez son más las personas que han decidido poner en práctica este método en su vida cotidiana, no solo como una forma de bajar de peso, sino también como una práctica con la que aparentemente, al menos eso dicen, conseguir, digamos, un cierto nivel de bienestar en su organismo. Pero claro, el tema este del ayuno no es nada nuevo. Por ejemplo, la cuaresma cristiana, el ramadán islámico, el Yom Kippur judío, son claros ejemplos de ayuno, en este caso por motivos religiosos, pero que de una forma u otra están ya aceptados en nuestra sociedad. Y para hablar del ayuno intermitente tenemos a un experto, tenemos al doctor Josep Just, que, y no es casualidad, además es digestólogo. Doctor Just, encantado de que esté con nosotros unos minutos aquí en Salud Online. Ya lo sabes. Bueno, el tema del ayuno intermitente, como acabo de comentar, doctor, tiene referencias históricas, como hemos visto, ¿no? Es decir, que no es nada nuevo. No es nada nuevo, al contrario, yo diría que el ayuno es algo muy antiguo, se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Ujú. Porque incluso tradicionalmente, históricamente, en el campo también dependía de las épocas de más o menos abundancia de reservas alimentarias. La Ujú. gente ayunaba para comer lo que tenía y poderlo de alguna forma dosificar. Es decir, que Claro. ayunaba a la fuerza, Claro, de alguna manera. en este caso era un ayuno forzado, no intermitente. Claro, pero es que el mundo animal y bueno, aparte de nuestra historia, Ujú. está lleno de situaciones que comparativamente también tienen su expresión. Los animales, cuando no se sienten bien, ayunan. Ujú. Cuando nosotros no estamos bien, no comemos. Preferimos no cenar o preferimos no comer porque no nos encontramos demasiado bien. Claro. Y claro, esto podía tener, y de hecho tiene muchas lecturas, Sí. no solo la voluntariedad, porque estamos ahora hablando, o vamos a hablar, de una situación voluntaria, no involuntaria. Es Ujú. decir, el Ramadán, por ejemplo, es no una imposición, pero sí es un precepto del Islam, el hecho de ayunar mientras hay luz solar. Es decir, que el buen, diríamos, islámico, Ujú. sabe que uno de los preceptos es respetar el Ramadán. Por lo tanto, de alguna forma es una imposición, aunque sea moral, ¿no? Pero hay formas de ayuno que son totalmente involuntarias o incluso eh, eh, relacionadas con una serie de circunstancias ambientales. Y por lo tanto esto, como decías tú, es un tema de debate como, Sí. pero es un tema de debate porque la gente que nos escucha sabe que la mayoría de las conductas o modificaciones dietéticas con relación a lo que comemos Ujú. siempre supone un debate. Hay muchas Claro. dietas a lo largo de los años, desde la del doctor Atkinson, la dieta Dukan, la dieta de la pera, de la manzana, o en fin, porque así existen dietas, han tenido mucha controversia, unos han entrado en la actualidad con más o menos fuerza, han Ujú. sido criticadas todas, Sí. y existe una cosa que yo, como abogado del diablo, porque yo creo que yo no estoy aquí, evidentemente tú lo sabes, porque
tú me has llamado para hablar de esto, pero yo no estoy aquí para defender nada. Yo no soy el inventor del ayuno intermitente. Yo no vengo a vender mi libro, el ayuno intermitente es la mejor forma de comer. No, no. No, en absoluto. Yo voy a hablar del ayuno intermitente y os voy a exponerlo, pero ya te digo, haciendo de abogado del diablo, creo que lo que no debemos hacer es creernos solo que hay una sola manera de comer, que es la forma estándar de comer. Es decir, nosotros vivimos, y esto como que va, seguro que va a salir en la charla que vamos a tener tú y yo. Esto se puede adelantar porque no es ningún misterio. Pero claro, enseguida decimos, a ver, ¿cómo hay que comer? ¿Hay que ayunar o hay que comer, entre comillas, como come todo el mundo? Claro. Pero es que vivimos en una sociedad que se come de una manera, pero solo de una manera, Carlos, de una manera. No me estoy refiriendo al contenido, sino a la forma en que se come. Es decir, vamos a un hotel y el desayuno está incluido. A tal hora se come, a tal hora se cena. Vamos por la calle y vemos menú al mediodía. Va incluido menú completo en el alojamiento. Son las 3 comidas. O sea que estamos viviendo en una sociedad en donde se come de una sola manera. No ya digo el que se come, pero cuando se come, sí. Por la mañana se desayuna, al mediodía se come y por la noche se cena. Y mucha gente merienda. Es decir, que no es que haya un sistema y otro, sino que la mayoría de la gente come de una forma. Y esto es porque vivimos en una sociedad en donde hay una serie de situaciones sociales, una cena de negocios, una comida de trabajo, un grupo. También la disponibilidad alimentaria que tenemos es muy grande. Nosotros comer o comprar algo para comer no cuesta nada. En la calle hay sitios en donde se puede comprar una churrería por la calle, cualquier cosa. Es una inmediatez. Es decir que la publicidad, los productos ultraprocesados, todo esto contribuye a que en cualquier momento podamos comer, picar algo. Es decir que cualquier cosa que sea al contrario nos parece de entrada sorprendente. Doctor Just, antes usted ha hecho referencia a un tema, y ahora vamos a profundizar un poco más en la cuestión, pero hablábamos antes del ayuno voluntario. Usted ha puesto algunos ejemplos de aquel tipo de ayuno forzado, ¿no?, por la situación, pero quizás sea interesante también comentar, doctor, desde su punto de vista, por ejemplo, cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, nuestro propio organismo, eso nos ha pasado a todos, se autoimpone una especie de ayuno, es decir, estamos destemplados, tenemos incluso un simple resfriado, y eso nos provoca que no tengamos hambre, que esa sensación de comer pues quede un poco desvanecida. ¿Esto tiene alguna razón de ser? Sí, no, evidentemente, eso sí, porque hay una serie de... Diríamos que el organismo responde a cambios inflamatorios, a cambios degenerativos, a situaciones de estrés, con un bloqueo también del centro del hambre, de reacciones hormonales. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de tipo psicológico. Sí. Nosotros estamos pendientes de una llamada telefónica porque alguien está tardando mucho en llamar o estamos sufriendo porque no nos llaman y quedamos en que llamaría. Y claro, si te dicen si quieres cenar, dirás pues no, porque tengo una cosa aquí o estoy preocupado. Y no tendrás apetito porque te bloqueas y psicológicamente se puede bloquear el reflejo del hambre. En cambio, si contestamos al teléfono y nos relajamos, automáticamente decimos ahora voy a cenar. Claro, pero eso sería otra historia. Pero verá por qué se lo pregunto. Porque se ha comentado, se dice por parte de algunos expertos que esta sensación, entre comillas, ayuno autoimpuesto cuando no estamos sanos, cuando sufrimos
una enfermedad más o menos leve, esto ayuda de alguna forma a acelerar el proceso de sanación. Y esta pregunta viene a cuento porque luego le comentaré algo en este sentido. Es decir, ¿puede existir alguna relación entre este ayuno autoimpuesto a partir de un malestar, de una enfermedad, como una posible vía para acelerar el proceso de sanación? Esto no está demostrado y esto es un pez que se muerde la cola, porque si el ayuno voluntario, que esto ya lo comentaremos, sí, desencadena una serie de reacciones que pueden ser, algunas de ellas, positivas para nuestro organismo, regenerativas para nuestro organismo, y muy saludables para nuestro organismo. En cambio, cuando nuestro organismo no está bien, sí, precisamente esas anomalías que podemos presentar en un momento determinado son las que nos bloquean el comer, y por lo tanto no será la misma respuesta el no comer porque hay una patología de base que nos impide comer, que el que dejemos de comer voluntariamente, porque las vías metabólicas no van a ser las mismas. claro. O sea que si tenemos una enfermedad y no comemos porque tenemos un cuadro tóxico consultivo, como puede ser un cáncer, como puede ser una enfermedad incluso no tan grave, si tenemos una bronquitis aguda o un síndrome gripal, es decir, el proceso inflamatorio que se ha desencadenado, esto nos provoca un bloqueo del hambre y por lo tanto el hecho de no comer no va a contribuir a desencadenar, a poner en marcha todas las reacciones positivas que sí que desencadena el ayuno voluntario. Bien. O ese ayuno intermitente, porque claro, no es lo mismo ayunar, pero claro, hay que matizar. Ayunar, ¿qué es? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Claro, ahora lo comentaremos. Porque eso es básico, ayunar. Si uno no tiene nada que comer, se pasa el día sin comer porque no tiene nada que llevarse a la boca. Y eso es diferente. Ya pueden ponerse en marcha mecanismos sanatorios que probablemente no será esa la finalidad, ¿no? Doctor Just, lo que es curioso es que desde hace muchos años se nos ha dicho que es aconsejable, que es razonable y es aconsejable, por ejemplo, hacer las 5 comidas diarias, que esto es un hábito que es beneficioso para nuestra salud y que es una tendencia que todos deberíamos cumplir. Claro, con esto del ayuno intermitente estamos pasando, aquellos que lo siguen, evidentemente, que ahora comentaremos sobre todo los beneficios posibles y los peligros, los riesgos que tiene. Pero, claro, estamos pasando de 5 comidas al día a pasar 16 horas en ayunas. Nos vamos de un extremo a otro. ¿Usted qué lectura hace de esto? Bueno, diríamos que de entrada hay que, de alguna manera, si no olvidar, hay que minimizar la imperiosa necesidad de realizar 5 comidas diarias como única fórmula de comer al cabo del día. Después también hay que tener en cuenta el estado físico de cada persona. Claro. Porque cuando decimos que el ayuno intermitente favorece a la regeneración celular, a normalizar el colesterol, sí, a mejorar una serie de rutas metabólicas, yo puedo decir, oiga, yo el colesterol lo tengo bien, yo hago ejercicio físico, yo tengo una calidad de vida buena, tengo un buen estado físico. Es decir, que a lo mejor ya no tengo que buscar otras vías. No tenemos que presuponer que hay que ayunar intermitentemente para estar bien, porque a lo mejor ya estamos bien antes de ayunar intermitentemente. Lo que pasa es que el ayuno intermitente pone en marcha una serie de vías metabólicas que con las comidas tradicionales no se ponen en marcha. Es decir, cuando comemos como se come habitualmente, gastamos lo que ingerimos y ya está. Es decir, tanto ingiero, gasto de lo que ingiero y no recurro a ninguna otra fuente de energía porque ya utilizo la que como.
y todas aquellas vías alternativas están hibernadas. Es decir, sí, no hay otras vías metabólicas. Y lo que pasa es que estas otras vías metabólicas nos ponen en marcha un sistema de mejoría y depuración metabólica que a lo mejor no todo el mundo necesita, pero sí que es, en cualquier caso, muy saludable. Sería tan saludable como aconsejar a la gente ujú, a comer de forma equilibrada, a comer vegetales, frutas, verduras, dieta mediterránea, evitar los productos excesivamente procesados. Es decir, esto que decimos es precisamente para lo mismo, para comer de forma más saludable y de forma más beneficiosa para nuestras rutas metabólicas. No vamos a engordar, vamos a estar en buena forma, no nos aumentará el colesterol, ni tendremos síndromes metabólicos porque comeremos de forma equilibrada. Es decir, que sí que hay una simbiosis entre sí, las dos cosas. Lo que pasa es que comer 5 o 6 veces al día tiene mucha más tendencia sí, a cometer errores dietéticos, porque el picar entre horas, el desayunar mucho, después comer porque tengo una comida y como en exceso y entre medio me como esto, me como lo claro. otro, es una forma, diríamos, más proclive a alteraciones alimentarias derivadas precisamente de una alimentación errónea. Y hay Claro, mucha gente que lo hace sin mm, hacer, sin ser consciente de lo que es el ayuno intermitente. Hay mucha gente que sin haber oído nunca esa palabra ya lo hace. Es decir, sí, no, no, prácticamente no cena, cena pronto, después, de claro, esto, entre la cena y el desayuno ya claro, se ayuna, de Carlos. esto hablaremos luego, de la Claro, forma, de las diferentes opciones que existen cuando alguien se decide a poner en práctica este concepto de ayuno intermitente. Porque claro, se habla de tendencia, doctor Just, se habla de moda, se habla de beneficios, de si es o no es aconsejable para nuestra salud, que ahora entraremos. Pero, por ejemplo, usted y yo hemos hablado muchas veces de las dietas milagro, por ejemplo. Las dietas milagro, evidentemente, sí que creo que ha quedado ya suficientemente demostrado que la inmensa mayoría de ellas no son para nada aconsejables en ningún ¿no? sentido. Pero hay que decir, doctor, y esa es la pregunta que le hago ahora, cuando hablamos de ayuno intermitente, como concepto me refiero, ¿hablamos de dieta o hablamos de estrategia nutricional? ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de las dos cosas. Es decir, el ayuno intermitente también hay que dejar pasar el tiempo, como ha pasado con otras dietas. Han habido históricamente dietas que han tenido una gran implantación social. Algunas de ellas han durado mucho tiempo. Uh -huh. Y ya veremos en cómo va. Es que hay muchos trabajos en marcha, muchos trabajos serios, de grupos serios, de sociedades serias, desde el punto de vista de metabolismo y nutrición, sobre el ayuno intermitente, que aparentemente tiene sus beneficios, pero tampoco lo sabemos a largo plazo si también tendrá algún problema añadido que ahora desconocemos. Es Claro, decir, porque, perdón, doctor, esto ha porque pasado históricamente con muchas sí, otras no, dietas. no, perdón, doctor. Iba a decir que no hay datos suficientes porque, según la documentación que yo he consultado, no hay estudios fiables sobre las consecuencias que tiene el ayuno intermitente. Entre otras cosas, doctor, porque cada persona es un mundo y existen diferentes fórmulas para Y aplicar este no hay concepto. estudios desde el punto de vista Claro, estratégico y epidemiológico, no hay estudios controlados. claro. Un estudio controlado tiene que ser un estudio homogéneo Ujú, entre dos poblaciones idénticas, en la que una haga 5 comidas al día y la otra ayuno intermitente. Dos poblaciones totalmente claro. parejas, de edad, sexo, estado Ujú, físico, y que se puedan después comparar. claro. Esto no Porque existe. no hay estudio comparativo. No se puede comparar una persona que pesa 120 kilos y que come huevos fritos todo el día con uno que hace ayuno intermitente y hace una dieta hipocalórica. No son comparables las poblaciones. Es decir, no hay estudios controlados. Hay muchos estudios observacionales. Ujú, Y entonces pasa
que aunque sí que claro, porque hay cosas que son evidentes, porque tú puedes hacer un ayuno intermitente y hacer unos cálculos analíticos, metabólicos y ver que tienes buenos resultados, pero tampoco no sabes, esto no es significativo, porque la significación estadística está en el volumen y en la homogeneidad de un estudio controlado. Bien. Y no hay estudios controlados. Uh-huh. Por lo tanto, ahí queda siempre la duda. Se sabe de las cosas que son beneficiosas, y cuando tú decías si era una forma de dieta o era una filosofía de vida casi, ¿no? Sí, una estrategia. O una estrategia. Un poco las dos cosas, porque sí. El ayuno intermitente no es una forma de perder peso exclusiva. Es decir, se puede perder peso, pero tampoco no es la intención perder peso. Uh-huh. No hay que hacer atracones en las horas en que se come y ponerse morado, como se diría vulgarmente, porque tampoco no vamos a conseguir nada. Porque al cabo del día, cuando decimos cuántas calorías tenemos que comer al cabo del día, hay que hacer una dieta hipocalórica para adelgazarse. Y 24 horas, el día no tiene más de 24 horas. Y aunque hagamos 20 de ayuno, sí. las 4 otras horas no podemos pasarlas comiendo huevos fritos. Claro. ¿Por qué? Porque no va a servir de nada. Es decir, la dieta hipocalórica tiene que mantenerse en cualquier sistema que tengamos de dieta. Lo que pasa es que el ayuno intermitente, aparte de que si se hace de una forma hipocalórica y tal, ayuda a perder peso, favorece otra serie de rutas metabólicas que, aparte de perder peso, también garantizan un estado físico óptimo o pueden contribuir a ese estado físico óptimo, y eso, por lo tanto, también es muy, muy beneficioso inicialmente. Doctor, vamos a ver, existen, según incluso con un acto tan sencillo como conectarse a Internet, podemos ver las diferentes formas de ayuno intermitente que existen, incluso las diferentes escuelas de tantas horas, a partir de tal hora del mediodía ya no comes hasta el día siguiente, en fin, hay muchas formas de realizar el ayuno intermitente. Eso nos demuestra, doctor, que no hay un plan único que funcione para todos, sino que cada persona debe encontrar el estilo, digámoslo así, de ayuno que más le beneficie en su caso, que más se adapte a su estilo de vida. Pero dicho esto, claro, ¿puede o existe la posibilidad de que una persona, como usted ahora apuntaba hace un instante, se lance a uno de estos modelos de ayuno intermitente sin el control de un buen nutricionista? ¿Esto qué consecuencias puede tener? Eso no hay que hacerlo en ningún caso. Es decir, podemos estar todo el día hablando de ayuno intermitente, de beneficios, de fórmulas, sistemas, pero siempre hay que hacerlo bajo el consejo de un médico. Y voy a añadir de un médico que sepa de qué va el tema. Claro, claro. Porque con esto no es para desacreditar a cualquier médico, pero es decir, yo soy digestólogo y si tengo una consulta neuropsiquiátrica, pues lógicamente voy a enviarlo a un neuropsiquiatra, a un paciente mío, para que le resuelva un problema. O si tiene un problema de la visión, voy a enviarlo a un oftalmólogo. Evidentemente. Tenemos que ir a un dietista, a un endocrino, porque los endocrinos hacen metabolismo y dietética y nutrición en muchos casos, sí, que además conozca el tema. Pero es que no hace falta que conozca el tema del ayuno intermitente. No hay un especialista en ayuno intermitente, pero sí hay especialistas en nutrición que conocen lo que es ayunar, y hay que hacerlo individualmente para cada caso. Y hay personas, eso sucede como en cualquier fórmula para adelgazarse. Toda persona tiene que pasar por una inspección médica a fondo. Claro. Un caso muy típico son las personas, que ahora son solo para hacer un paréntesis rápido, los obesos, que se tienen que someter a operaciones, por ejemplo, la colocación de un balón gástrico para adelgazar, ¿no? Una cosa muy que la gente conoce.
tiene que pasar por una valoración digestológica, psicológica y dietética. Y la deliberación final puede ser: no puede usted colocarse un balón porque no va a ser capaz de hacer esto ni de seguir estas normas, y por lo tanto es muy importante que cualquier cosa se haga con el control de un médico especializado y que sepa del que está hablando, porque si no, pero esto lo hemos dicho 50.000 veces en 50.000 temas. Pero nuestra salud no puede estar en manos de cualquiera. Esto, doctor, está clarísimo, pero el riesgo existe. Yo ahora hacía referencia a Internet, a muchas, sobre todo, pero cuidado, porque el tema del ayuno intermitente no afecta solo a la gente joven. Gente mayor, gente adulta, y aquí le voy a poner algunos ejemplos, porque el tema del ayuno intermitente lo han lanzado, digámoslo así, muchos personajes famosos, sobre todo actores, actrices, gente conocida como, no sé, como Kourtney Kardashian o Hugh Jackman o la propia Elsa Pataky. Son gente que evidentemente son actores que en parte viven de su imagen. Eso es lógico, es así, viven de su imagen y tienen que dar una magnífica impresión, pero de alguna forma, entiendo que quizá de forma involuntaria, estos personajes han motivado, como decíamos ahora, doctor, que muchas personas, sin previa consulta al especialista, sin previos conocimientos en absoluto, se lancen a imitar a los famosos. Esto conlleva, evidentemente, riesgos añadidos de los que ahora hablaremos. Claro, pero es que estamos en la época de los influencers, ¿no? Y de las influencias, no del influencer, sino de todas las influencias, ¿no? Esto lo hago porque lo ha hecho tal actor, y lo ha hecho David Bisbal, o lo ha hecho quien sea, ¿no? Richard Gere. Sí. Es decir, claro, esa no es razón para empezar ninguna dieta ni tomar ninguna actitud Evidentemente. No es evidente. Por lo tanto, lo que pasa es que eso sí que desde un punto de vista mediático influye a la hora de que, sobre todo de divulgar primero. ¿Sabes cómo se ha adelgazado tal actriz? Porque ha hecho ayuno intermitente. Claro. Entonces, ¿qué es esto del ayuno intermitente? Pues ahí estamos, vamos a hacer lo mismo que el Zapataki. Pero que el problema es que esos actores, actrices famosos de Hollywood que han hecho ese ayuno intermitente, estoy convencidísimo que lo han hecho bajo un estricto control nutricional, cosa que otras personas no lo hacen en absoluto. Y este es un riesgo muy importante cuando hablamos de los peligros que puede suponer. Porque, claro, antes de entrar más a fondo en el tema beneficios, riesgos, ¿qué puede ocurrir? A grandes rasgos, ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando dejamos de comer? ¿Qué reacción o qué reacciones se producen si estamos 4, 5, 6, 8, 10 horas sin ingerir ningún tipo de alimento? Mira, de entrada nosotros ya hacemos un ayuno no inconsciente, sino que cotidiano, diríamos. Se calcula que a partir de las 4 o 6 horas de haber comido ya entramos en ayuno teórico. Sí. Y claro, por la noche también estamos en ayunas. Desde que cenamos hasta que desayunamos, hay muchas personas que están 10, 11 horas de ayuno todos los días, porque cenan a lo mejor a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, y desayunan a las 8 de la mañana, con lo cual han pasado 10, 11 horas. Claro, ya estamos haciendo un ayuno de 10, 11 horas, que ya es un ayuno más o menos. Pero no somos conscientes en este caso, lo hacemos por rutina, claro. Lo hacemos porque la vida nos lleva a irnos a la cama, cenar y después desayunar, y claro, como que hay un margen, pues ese margen no nos llevamos comida a la cama para ir comiendo durante la noche. Claro. El cuerpo lo que hace, desde un punto de vista energético, el cuerpo consume la glucosa, sobre todo, que es la fuente de energía principal, los hidratos de carbono, pero claro, los hidratos de carbono se desdoblan todos a nivel intestinal en glucosa, que son los monosacáridos, y sobre todo la glucosa, que es la forma más elemental y la más utilizada. Al cabo de un rato de haber comido, según lo que hemos comido, cuando hemos terminado de consumir glucosa, necesitamos más glucosa, tenemos hambre, decimos que estoy hipoglucémico,
o es una forma de expresarse, o ni esto, ¿no? Pero si no comemos, el hígado utiliza el glucógeno, que es una reserva de glucosa en forma de glucógeno, y entonces obtiene la glucosa de la reserva que tiene el hígado, pero eso también al cabo de unas horas desaparece. Y entonces es cuando podemos ir abriendo vías metabólicas, y la más común en el caso del ayuno es el hecho de utilizar la energía a través de los ácidos grasos del tejido adiposo. Sí. Es decir, quemar ácidos grasos del tejido adiposo para obtener energía y seguir funcionando desde el punto de vista cerebral, es decir, mental, físico, que necesitamos para nuestra actividad cotidiana. Bien. Pero nunca llegamos, habitualmente, mejor dicho, no llegamos a activar esas vías metabólicas, que son vías cetogénicas, porque al quemar grasas, al quemar ácidos grasos del tejido adiposo, se producen cuerpos cetónicos que diríamos que esta vía habitualmente, como que siempre nos vamos reponiendo, a lo sumo, si tardamos un poco en comer, puede medio iniciarse una de esas vías, pero habitualmente no pasa. Y doctor, por lo tanto, eso sería una vía que las fórmulas de ayuno intentaría activar, cosa que no se hace habitualmente. Dicho de manera simplista, reduciendo al máximo la explicación, si yo le digo, doctor, una de las mejores formas o de las formas más prácticas de perder grasa es no comer, ¿esto sería correcto? Sí, una sería, claro, esa es la más... Sí, no, pero verá, se lo comento... Sí, esa es una forma, no es la única, pero es una forma. No, dicho de forma muy simplista, si no comemos, quemamos grasa, ¿de acuerdo? Pero si no comemos, ¿también quemamos o destruimos músculo? No. Lo que pasa es que, claro, si el ayuno es muy largo, muy prolongado, pero además muy prolongado, y en los intervalos de ingesta no ingerimos lo que proporcionalmente se debe ingerir cuando se hace ayuno, entonces sí, porque evidentemente si miramos en los países en donde se pasa hambre, no hay gente gorda, todo el mundo es flaco y sin tejido muscular. En los campos de concentración todo el mundo era flaco y sin masa muscular. Habían perdido no solo grasa, sino tejido muscular, porque no tan solo ayunaban muchas horas, sino que cuando comían, no comían ninguna fuente para alimentar la regeneración, el anabolismo, la regeneración del tejido muscular. Evidentemente no es una fórmula de ayuno para potenciar el desarrollo muscular, pero tampoco es una fórmula para destruir tejido muscular, cosa que en algunos casos intenta también insinuarse, pero eso no es cierto, que el ayuno, si se realiza correctamente, el ayuno intermitente, tenga que ir en detrimento del tejido muscular. Se lo comento porque incluso, antes hablábamos de los famosos de Hollywood, incluso algunos deportistas, y yendo un poco más allá, algunos deportistas de élite, profesionales, han utilizado la fórmula del ayuno intermitente y, curiosamente, algunos de ellos han dicho que es precisamente para potenciar la masa muscular, lo que, visto desde fuera, desde una persona no experta, puede parecer un contrasentido, porque si no comes, ¿cómo puedes potenciar el músculo? Bueno, lo que pasa es que no comes de la misma manera que se come convencionalmente. Hablamos de ayuno intermitente, que quede claro. Claro, por lo tanto, el ayuno intermitente no es no comer, sino que es cuándo comer. O sea que no hay que olvidar que la única expresión sería esto. El ayuno intermitente me dice cuándo tengo que comer y lo que tengo que comer también, pero sobre todo cuándo.
Y por lo tanto, claro. si yo me adapto y como lo que tengo que comer, probablemente puedo obtener cualquier beneficio. Bien. Si hago una dieta hipocalórica, puedo adelgazarme y de hecho me voy a adelgazar y de hecho de ahí a partido, porque ten en cuenta que en la sociedad en que vivimos, las modas, entre comillas, o una de las modas, o una de las fórmulas mágicas para extender algo es que adelgace, porque sabemos que vivimos en una sociedad guapa, esbelta, donde estar delgado o perder peso siempre es mucho mejor que estar gordo. Y por lo tanto, si vemos una actriz que se ha adelgazado mucho, esto sí que va a estimular a alguien a seguir los pasos para adelgazarse, porque realmente eso es lo que interesa. Pero insisto que la esencia del ayuno intermitente no es perder peso, aunque se puede perder peso con el ayuno intermitente. Bien. Doctor Just, vamos a ver, llegados a este punto, vamos a intentar concretar al máximo, dentro de lo posible, los beneficios y los riesgos o peligros del ayuno intermitente. Los que son partidarios de resaltar los beneficios, por ejemplo, dicen, y ahora usted nos concreta un poco más, por favor, dicen que el ayuno intermitente tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. Incluso dicen que ayuda a reducir la mortalidad, y esto no sé si es muy atrevido, y a retrasar el envejecimiento. Háblenos un poco más, detállenos un poco más si está de acuerdo con estas dos primeras acepciones y cuáles serían los beneficios del ayuno intermitente, repito, correctamente controlado por un profesional, ¿eh? Claro, lo que pasa es que diríamos que la lista de beneficios o la lista de los procesos que se ponen en marcha con el ayuno intermitente hacen pensar o deducir que esto podía ser beneficioso a largo plazo, en el sentido de que podría solucionar el desarrollo de algunas enfermedades, o incluso, si evitamos el desarrollo de estas enfermedades, mejorar la supervivencia y, por lo tanto, mejorar la longevidad. Pero eso son suposiciones, porque nosotros sabemos, por ejemplo, el ayuno intermitente pone en marcha una serie hace descansar de forma integral al organismo, ¿no? Tanto desde el punto de vista metabólico como intestinal, como celular. Metabólicamente obtenemos fuentes de energía desde otras partes, quemamos tejido graso, evidentemente esto regula el metabolismo de colesterol y triglicéridos, mejoramos el estrés oxidativo, mejoramos el estrés inflamatorio y también mejoramos la flora intestinal, porque el reposo intestinal hace evitar las fermentaciones excesivas. O sea, hay una serie de conceptos, pero las deducciones de esos conceptos estamos en lo mismo. No sabemos, por ejemplo, qué enfermedades provocan un estrés inflamatorio mantenido. Pues las enfermedades crónicas, muchas de ellas, la bronquitis crónica, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, que puede tener unos sistemas inflamatorios mantenidos y que puedes, incluso con los mecanismos de autofagia, que sería una forma de eliminar detritus celulares y como barrer los restos que han quedado en el suelo y tirarlos al fuego para seguir avivando el fuego. O sea, esto, el ayuno intermitente permite la autofagia, que sería el destruir detritus celulares. Claro, lo que sería eliminar toxinas, para entendernos. Claro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, es atractivo, osado también, porque no hay estudios controlados, el pensar, claro, si una persona disminuye su estrés oxidativo y hemos quedado que los antioxidantes pueden influir a la hora de prevenir el desarrollo de tumores malignos, como también se ha propuesto. Sí, sí. Claro, si tenemos una forma de tener el estrés oxidativo natural, que sería simplemente ayunar y comer, pero mientras ayuno
no hace falta que tome antioxidantes extras, es una forma natural de evitar estrés oxidativo, pues a lo mejor tengo menos riesgo de tener un cáncer, a lo mejor, pero no lo sé. No lo sé porque, claro, no estaré haciendo esto y me estaré fumando un cigarrillo después del... Evidentemente. Y no sé qué más hago, ni qué predisposición familiar tengo, ni qué carga genética tengo para según qué situaciones. Yo no puedo decir que vaya a vivir más años haciendo ayuno intermitente y no vaya a tener un cáncer o vaya a tener menos riesgo que otra persona igual que yo. Pero es que no hemos comparado las poblaciones, no hemos hecho estudios controlados. Sí. No, eso sí que es arriesgado. Podemos decir que es saludable, por ejemplo, para un diabético, que disminuye las resistencias a la insulina. Es una forma paradójica, porque dices, no, el diabético tiene que comer, pero el diabético tipo 2, no el insulino dependiente, el diabético adulto, que tiene una resistencia a la insulina, sabemos que mejora la resistencia a la insulina el ayuno. Y entonces, a lo mejor tenemos un diabético que se controla mejor cambiando sus hábitos dietéticos por ese tipo de fórmulas. O sea, hay cosas que sí que son rápidamente evidenciables. A partir de ahí, el hacer afirmaciones a largo plazo me parecen un poco atrevidas, sin tener datos, y no podemos. Un poco atrevidas, un poco arriesgadas en este caso. Pero vamos a los, hablando de riesgos, vamos a algunos de los peligros, de los riesgos del ayuno intermitente. Entre ellos, entre algunos de esos riesgos, doctor, por ejemplo, se cita la disminución en la capacidad aeróbica, y ahora vamos al tema del deporte, que antes decíamos que algunos deportistas pues utilizan precisamente el ayuno intermitente, con lo cual existe una contradicción, porque en cuanto a los riesgos, se dice que esta opción disminuye la capacidad aeróbica durante el ejercicio físico debido a una reducción, y esto es lógico, de la ingesta energética. Y además puede ser, entre otras cosas que ahora vamos a comentar, doctor, puede ser la puerta de entrada, esto incluso al margen del deporte, de un trastorno alimentario a posteriori. Dolor de cabeza, mareos, ritmo circadiano alterado, etc. ¿Qué otros riesgos podemos encontrar si hacemos un ayuno intermitente sin ningún tipo de control? Mira, bueno, sin control, sin control podemos tener déficits de cualquier tipo, nutritivos. Claro, yo creo que es más práctico, porque claro, lo que es evidente es que sin control no se puede hacer nada, ni tomar medicamentos, ni hacer nada. No se puede hacer nada sin control. Pero entonces, doctor, también existen... manzanilla en los ojos porque los tengo irritados, no, porque a lo mejor nos está perjudicando. Es que no podemos hacer nada por intuición. Iba a decir, doctor, que en este caso también existen riesgos del ayuno intermitente, incluso llevado a efecto con control de un profesional. También esos riesgos pueden aparecer. Pero esos riesgos, o mejor dicho, esos efectos adversos, normalmente son pasajeros y necesitan la tolerancia y la adaptación a los nuevos sistemas energéticos. Es decir, igual que el mal aliento por la cetosis o el mareo porque cambiamos la forma de obtener energía, eso normalmente es pasajero. Igual que sucede con algunos medicamentos que nos dicen, si los primeros días le da un poco de sopor, eso es normal mientras su cuerpo no se adapta. Bien. Es decir, esta fórmula, si está bien, claro, lo que pasa es que se va controlando y si hay cosas que no mejoran, el ayuno intermitente se puede reducir, ampliar o simplemente suspender, evidentemente. Y hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente, porque por eso decíamos que de ir a ver a un médico, porque no solo endocrino, sino el internista, si nosotros se nos presenta una persona con una enfermedad endocrino-metabólica importante, con un trastorno alimentario ya de base, como puede ser una anorexia o puede ser una bulimia, cualquier cosa, evidentemente, o incluso un deportista que quiera fortalecer su masa muscular y esté en un programa de aumento de masa muscular, no será el mejor momento tampoco para hacer ayuno intermitente, a pesar de que lo de las vías aerobias
también pueden sustituirse cuando el cuerpo aprende a utilizar vías alternativas. Sí. No el primer día. El primer día a lo mejor hacemos deporte, si hacemos ayuno intermitente, y parece que no vayamos a rendir tanto, pero también se va a adaptar el cuerpo Claro, a la es un proceso adaptativo, entonces. Claro, por Claro. supuesto. Y es que además también es recomendable el ayuno intermitente, porque esto ya podemos desvelarlo de alguna forma. El ayuno intermitente más común, el más efectivo, es el ayuno que se conoce como el ayuno de 16-8. Es decir, 16 horas en ayuno y 8 horas de ingesta. Ujú. Entonces, este sería el más común, y sobre este sería el que se podrían plantear la mayoría de Bien. las preguntas. Entonces, claro, a partir de aquí, lo que decíamos, hay que hacerlo progresivamente, empezar por 12-12 y a partir de aquí 14-10, Ujú. Claro. 16-8 y quedarse más o menos en Bien. 16-8. Hay dietas intermitentes, ayunos intermitentes de 5 días a la semana comer y 2 días a la semana ayunar mientras no sean días correlativos. Es decir, estar 2 días a la semana sin comer nada, sí. Nada, solo hidratarse o comer o beber líquidos sin calorías o como mucho ingerir 500 calorías al día, que son muy pocas. Claro. Pero son sistemas, incluso 20 horas sin comer y 4 comiendo, esos son fórmulas que ya se escapan un poco. Estas, si ya no hay estudios controlados de las otras, de estas mucho menos. Estas son ya fruto de la imaginación y Doctor, muchas veces... Doctor, fíjese usted, ya estamos a punto de concluir, fíjese usted que con el tema del ayuno intermitente, que es algo en principio lícito, o al menos aquí no lo vamos a discutir, esto ha generado un negocio de dimensiones importantísimas. Solo tiene usted que conectarse, por ejemplo, a Amazon y verá usted la cantidad de libros que hay dedicados a las diferentes modalidades de ayuno intermitente, de todos los colores, para todos los gustos. Es un mercado que está creciendo. Por no decir, insisto, que es algo lícito, porque a nadie le obligan a hacer ayuno intermitente, evidentemente, es algo opcional. Pues la cantidad de consultas que están funcionando dedicadas exclusivamente a atender a sus pacientes para proponerles diferentes modalidades de ayuno intermitente. Eso ya lo conocemos, Carlos, porque no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, además, la oferta se ha multiplicado entre las redes sociales, la venta de productos que te los sirven al día siguiente en tu casa. Es todo tan inmediato. Antes nos decía un amigo, te voy a dejar un libro que he comprado sobre una dieta, para que veas lo bien que está, ¿no? Ahora no hace falta más que ponerse a internet y te salen 50.000 citas y puedes ir a 50.000 lugares en donde te van a explicar el ayuno. Casi todas, o sea, hay muy pocas críticas. Esto es una cosa que, bueno, no, yo no voy a inventar ahora aquí, no voy a salir inventando nada nuevo, pero claro, lo que resta credibilidad muchas veces al fenómeno de las redes sociales es que si tú pones ayuno intermitente, hay más páginas a favor del ayuno intermitente y exponiendo las exquisiteces del ayuno intermitente que las críticas serias, claro, del ayuno intermitente. Entonces, claro, lo que dices tú, ¿no? Esto hay un trasfondo comercial, pero lo que decía yo al principio, la dieta convencional, porque podemos llamarle así, no sé cómo llamarle la dieta que hace la mayoría de la gente, en los países desarrollados o en las costumbres como las nuestras, también es comercial, por supuesto, y muy comercial, porque nos están diciendo lo que tenemos que desayunar todos los días y que si desayunamos tales cereales que están enriquecidos con hierro y le añadimos esto, estaremos más fuertes para ir a la escuela.
Y no, todo es comercial, todo. La comida que vamos a merendar, pues un súper ultra procesado bollito Sí, sí, con sí. chocolate dentro, porque eso se vende y se lo comen los niños cuando salen de la escuela. La mejor manera de Claro. merendar es esta. No, ¿cómo va a ser así? No, de ninguna forma. Todo es comercial. ¿Cómo se puede hacer cenas de trabajo, comidas de trabajo? Eso sería nefasto para la industria, diríamos, Bien. hotelera, o intentar cambiar ahora de Sí. golpe a decir, pues vamos a no comer a partir de ahora o no cenar. No, no, no. Lo que está claro, y esto es más que evidente, es que alrededor del concepto de ayuno intermitente se está montando una industria a diferentes niveles que está creciendo exponencialmente. Para concluir, Y veremos en lo que queda esto dentro de sí, no unos años o unos meses. Podemos claro. volver a hablar, Carlos. Hablaremos. Para concluir, doctor Josep Just, hemos hablado muchas veces, usted y yo, de las, como decía antes, de las dietas milagro, de dietas que en este caso son dietas que sí tienen unos riesgos más que evidentes y que en muchos casos, sobre todo en edades adolescentes, pues han afectado a muchas jóvenes, más jóvenes en sentido femenino que masculino, por el tema de la anorexia, por el tema de la bulimia. Pero en el caso del ayuno intermitente, este núcleo, esta diana poblacional va mucho más allá, porque yo creo, por lo que he leído, por lo que he podido documentarme, que son muchos más los adultos que siguen ayuno intermitente que no adolescentes. Quiero decir, el ámbito de acción del ayuno intermitente está alcanzando, como antes decíamos, como antes comentábamos, a adultos de 40, 50, 60 años, personas que buscan en este concepto simplemente adelgazarse, simplemente perder peso. Claro, es que hay una población, Carlos, adulta, que está también muy introducida en los temas de la estética, en el tema del cuidarse físicamente y por lo tanto que tiene una adherencia a una Claro. serie de conceptos, o sea, no todo va dirigido a la población juvenil, ni solo los jóvenes, ni pasa con las mujeres, que decías que, bueno, también el número de anoréxicas y anoréxicos ha cambiado y se ha ido encontrando en la curva, Sí. de la misma manera que socialmente se han ido equiparando. No se ha equiparado solo la mujer al hombre en el trabajo, en los negocios, en la política, sino también en las enfermedades, en los hábitos y en una serie de situaciones al margen de la vida cotidiana, que sería en este caso en la salud. También ya no hay, diríamos, solo aficiones que hacen las mujeres y los hombres no quieren saber nada de ello. No. Y la edad igual, ya digo, existe. Y ese colectivo que dices tú, entre 40 y 50 años, que sería esa madurez todavía joven, madura, Sí. en nuestra sociedad, que también está a la que va dirigida y es de situaciones como esta que comentábamos hoy, sí. Bien. Doctor, pues yo creo que podríamos seguir hablando un par de horas más sobre el Claro. tema, pero yo creo que en base a los diferentes criterios que usted ha manifestado, creo que hemos contribuido de manera no interesada, como antes decíamos, porque aquí no estamos ni para defender, y el doctor tampoco, evidentemente, ni para defender, ni para denigrar esta estrategia. Eso yo defiendo muchas cosas a Sí. veces, pero Bien. esta me temo que no tengo argumentos. Aquí lo que hemos intentado es clarificar algunos conceptos, ayudar a aquellas personas a definirse un poco más en cuanto al interés que puedan tener para poner en marcha o no un ayuno intermitente. Pero, doctor... Pero una cosa, sí, perdón, Carlos, sí. solo no quisiera, tú ya lo has dicho antes y ya, pero solo era para insistir. Cualquier persona que quiera hacer ayuno intermitente o que quiera probar algún sistema para estar más sano, para adelgazarse, siempre lo haga bajo consejo médico. Es muy importante porque eso es la base para no empeorar nada o para no desencadenar
diríamos, efectos indeseables. Pues no añado nada más, doctor. Con esas palabras nos quedamos. Así que muchísimas gracias. En otro momento estaremos de nuevo online para seguir comentando diferentes aspectos, diferentes contenidos en esta línea. Informar, divulgar, para que todos ustedes tengan un mayor conocimiento y tengan sobre todo mayor capacidad de formación, un criterio más sólido para decidir sobre todo aquello que conviene a su salud. Doctor Josep Just, digestólogo, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Carlos.